Hola, un momentito. Bueno, hola. Seguimos con la Revolución Francesa, la segunda parte, el segundo video. Estamos a jueves 19 de enero de 2023, 8:10 de la mañana en la ciudad de Madrid, España. Bueno, continúo donde lo dejé ayer. Vamos a hablar de la Constitución de 1791 y de la Asamblea Legislativa. Tras 2 años de redactar la Constitución, ¿no?, discutir y demás, el 3 de septiembre de 1791 fue promulgada la primera Constitución francesa. 3 de septiembre de 1791. La primera Constitución francesa fue promulgada por la Asamblea Legislativa y jurada el 14 de septiembre por Luis XVI, que fue repuesto en sus atribuciones. En el video anterior, recuerden que lo tenían en arresto domiciliario, ¿no?, y le habían quitado sus atribuciones. Pues se las devuelven. Bueno, la Constitución garantizaba la libertad económica. La libertad económica en aquella época la garantizaba la Constitución tal cual como hablamos hoy en día de la oferta y la demanda y la economía de mercado. Es decir, se prohibían los monopolios, a no ser que no hubiese más remedio. Se prohibían los monopolios, los gremios acaparaban ciertas actividades que nadie más podía hacer. Por ejemplo, también los había en España, el gremio de cuchilleros. Pues los únicos que podían elaborar cuchillos para la venta o el comercio eran los pertenecientes al gremio de los cuchilleros. Y era casi que hereditario, o sea, tú no te podías poner a fabricar cuchillos por tu cuenta, era ilegal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron eliminadas, los monopolios, los gremios, el control de precios y todas las cosas que entorpecen la actividad económica, ¿no? Entonces, esta constitución, la primera constitución francesa, garantizaba la libertad económica. Es decir, tú tenías libertad para producir lo que te diera la gana, al precio que te diera la gana, y el consumidor hacer lo mismo, consumir lo que le diera la gana y comprar las cosas al precio que le conveniese, ¿no? Bueno, en este sentido era una constitución adelantada. Se reformó el sistema fiscal, sistema impositivo, ¿no? Desaparecen las provincias, porque hay una reordenación territorial también, desaparecen las provincias y se crean 83 departamentos. Cada departamento tenía un procurador general y un consejo, elegido por los ciudadanos activos. Ya más adelante explicaremos qué eran los ciudadanos activos. Cada departamento tenía entonces un procurador general y un consejo para gobernar cada departamento. El régimen de monarquía constitucional, porque se cambió de la monarquía absoluta por la constitucional, y la división de poderes quedaron establecidos en 17 artículos. En el Ejecutivo había un rey con poderes recortados como representante hereditario de la soberanía nacional. Ya no representaba a Dios, sino a la soberanía nacional. Le correspondía designar a los secretarios y dirigir el ejército y la diplomacia.
El poder judicial era independiente de los demás poderes y el poder legislativo estaba representado por una Asamblea Nacional Legislativa. Esta nueva Cámara, que se crea al aprobar la Constitución, constaba de 745 diputados. 745 diputados varones y mayores de 25 años tenían que ser, y se renovaban cada 2 años. Solo podían votar los ciudadanos denominados activos, que eran hombres mayores de 25 años y pagaban impuestos directos equivalentes a 3 días de trabajo. Por lo tanto, se trataba de un voto censitario. Los que no podían votar eran ciudadanos pasivos. El voto de la asamblea no era directo. Los ciudadanos activos elegían electores. Esto posiblemente inspirado en la Revolución Norteamericana. Los ciudadanos activos elegían electores. Ahora, estos electores tenían que cumplir más requisitos que los ciudadanos activos. No solamente tenían que tener más de 25 años y ser varones, sino que tenían que pagar más impuestos que el promedio de los ciudadanos activos y más requisitos, ¿no? Y estos electores elegían a los diputados. Es decir, repito, los ciudadanos activos elegían a los electores y los electores elegían a los diputados. Y los diputados elegibles, o sea, las personas que podían ser diputados, los elegibles eran todos los ciudadanos activos, pero debían tener una renta superior a la media establecida por los activos. Es decir, a la renta media establecida por los activos, por los ciudadanos activos. El pueblo llano, lo más bajo del pueblo, no podía intervenir en la política oficial, el pueblo más pobre, ¿no? Ahora, en el pueblo más pobre estamos hablando de una época de analfabetismo, ¿no? Y quizás era conveniente que los que eran totalmente ignorantes no tomasen decisiones, ¿no? En ciertas republiquetas que hay por allí hay mucho ignorante tomando decisiones y por eso están como están. Bueno, la nueva asamblea que surge de las elecciones después de la nueva constitución. La nueva asamblea tiene 745 diputados. En estas primeras elecciones, 264 eran de derecha, es decir, girondinos y cistercienses. De eso hablamos al final del video anterior. 345 diputados eran de centro y se sentaban en la parte baja de la sala, apodada la llanura. Cuando digo de centro, me refiero a que no tenían una ideología política determinada. Eran ambiguos. Y 136 eran de la izquierda. Eran pequeños burgueses demagogos, partidarios de la democracia y la república. Es decir, eran los más extremistas, generalmente jacobinos y cordeleros, revolucionarios exaltados, y se colocaban en lo alto de la asamblea, lo que coloquialmente llamaban la montaña. Repito, la nueva asamblea tiene 745 diputados, como lo estipulaba la primera constitución, 264 de derecha, 345 de centro y 136 de izquierda. Esto ocurría en el interior de Francia, ¿no? Nueva constitución, nueva asamblea. Mientras tanto, en el exterior, los círculos de emigrantes, los que habían huido, y los gobiernos monárquicos europeos alentaban a la contrarrevolución. Ahora,
políticamente todo esto se ve muy bonito y muy avanzado, pero el pueblo francés continuaba sufriendo, porque la política no resuelve nada, ¿no? La política no se resuelve nada redactando constituciones y este tipo de cosas. No digo que no haya que hacerlo, pero hay que actuar, ¿no? Entonces el pueblo francés continuaba sufriendo. Seguían las subidas de precios, la represión a las insurrecciones, los sermones de muchos eclesiásticos que aconsejaban rebelarse contra la Constitución y contra el gobierno revolucionario, porque se les habían quitado los privilegios al clero, recuerden, ¿no? Los monarcas europeos, claro, viendo lo que estaba pasando en Francia, decidieron unir sus fuerzas y en agosto de 1791 Austria y Prusia firmaron la Declaración de Pillnitz en la región de Sajonia. En esta declaración de Pillnitz se alentaba a los demás gobiernos del continente europeo a combatir a la Francia revolucionaria para salvar a Luis XVI del caos en que se encontraba. En abril de 1792, Austria y Prusia dan otro paso más adelante y forman la que pasó a llamarse Primera Coalición e invadieron Francia con sus tropas, Austria y Prusia, lo que dio lugar a que la Asamblea les declarase la guerra. Es decir, Francia le declara la guerra a Austria y a Prusia, luego de ser invadida por ellos. El ejército francés, que todavía se encontraba dirigido por aristócratas contrarrevolucionarios, recuerden que hasta ese momento en las monarquías absolutistas, los aristócratas no estaban echándose aire con un abanico, no, generalmente eran militares y los eclesiásticos también. Entonces, de esto no se habían ocupado los revolucionarios y el ejército seguía formado por aristócratas y clero contrarrevolucionario y que no estaba preparado para una guerra con otro país, ¿no? Entonces, este ejército francés, mal preparado para una guerra contra otro país, fue derrotado por el alemán. Es decir, las tropas de Austria y Prusia, que se consideraba tenían un ejército alemán. ¿Qué pasa con la Revolución Popular, con la Convención y con el terror? Bueno, la Asamblea y el pueblo culpan al rey y a sus fieles monárquicos, a sus amigos o a los monárquicos que aún lo apoyaban, del fracaso militar. O sea, los revolucionarios culpan a Luis XVI de haber perdido esa primera batalla. Y entonces se forma la Comuna Insurreccional, así pasó a la historia con ese nombre, la Comuna Insurreccional, para luchar contra la monarquía. Es decir, esta derrota militar pone en peligro la vida de Luis XVI y no se sabe si se comunicó con los gobiernos de Prusia y Austria para pedir que invadieran Francia, pero a los revolucionarios les vino como anillo al dedo culpar al rey, ¿no? Se forma, repito, la Comuna Insurreccional para luchar contra la monarquía. A la Comuna parisina se unieron los sans-culottes. ¿Quiénes eran los sans-culottes? Eran hombres de pueblo, revolucionarios ardientes, partidarios de la República, muchos de ellos analfabetos. En América Latina se suele decir que los sans-culottes tenían los pantalones rotos, iban con el culo al aire. No, sans-culottes, sin culotes. Pero culottes se llamaba en Francia en esa época a los pantalones que usaban los aristócratas.
El pueblo usaba unos pantalones que no eran los mismos que usaban los aristócratas, ¿no? O sea, el pueblo no usaba culottes, usaba otro tipo de pantalones. Y por eso se les llamaba sans culottes, sin culottes, o sea, sin los pantalones que usaba la aristocracia, pero tenían pantalones, ¿no? Bueno, entonces a la comuna parisina se unen los sans culottes, hombres de pueblo, revolucionarios ardientes, partidarios de la República y gente, ahí había gente muy, muy ignorante. Recuerden que la alfabetización de todo el mundo y eso empezó en la segunda mitad del siglo XX. O sea, el derecho a saber leer y escribir, eso es que acaba de pasar, por decirlo así. Digamos que cuando yo nací era que estaba pasando, y hay muchos países donde todavía no ocurre, en muchas regiones del mundo, ¿no? Donde todavía hay analfabetismo. Bueno, el 10 de agosto de 1792, una multitud armada asaltó las Tullerías. Ya dijimos que era el Palacio de Gobierno en el centro de Madrid, hoy en día Museo del Louvre. Apresó al rey, esta multitud, y a su familia, y los condujeron a la prisión del Temple. La Asamblea Legislativa aprovechó y despojó a Luis XVI de todas sus prerrogativas. La población comenzó a asesinar a todo aquel considerado contrarrevolucionario, y a esta época, a estos tiempos, se le llamó el primer terror. Y es que toda la revolución fue de terror. El primer terror. Se decidió convocar nuevas elecciones por sufragio universal masculino, es decir, ya no sufragio censitario y nada de ciudadanos activos. Todos los varones, ¿no? Sufragio universal masculino. Lo que produjo la disolución de la Asamblea y la elección el 20 de septiembre de 1792 de una convención. Es decir, se disuelve la Asamblea Legislativa producto de una primera votación en el marco de la primera Constitución francesa, y con la segunda votación ya no se crea una asamblea, sino que le cambian el nombre y la llaman la Convención. Este cambio político renovó el entusiasmo del ejército francés, que animado por el cántico de las tropas procedentes de Marsella, y es que las tropas procedentes de Marsella cantaban una canción que nada menos y nada más era la Marsellesa, o es la Marsellesa hoy en día, himno nacional de Francia, ¿no? Bueno, este cambio político entusiasmó al ejército francés que, animado por el cántico de la Marsellesa, consiguió una victoria en Valmy, en el este de Francia. Una victoria importante. La convención se radicalizó hacia la izquierda, al quedar apartados de la misma los monárquicos fieles a Luis XVI. Para dirigir la nación se formó, ya no la dirigía el rey, se formó un Consejo Ejecutivo, así se llamaba, cuyo ministro más relevante fue Danton, uno de los tres grandes revolucionarios, ¿no? Marat, Danton y Robespierre. Bueno, se eligieron 749 nuevos asamblearios para la convención. ...150 eran diputados de derecha. La mayoría eran girondinos, partidarios de una administración descentralizada y de la continuación de la guerra contra las monarquías europeas, con el fin de unir a todos los franceses en la defensa de su patria y propagar las ideas liberales. Claro, había que unir a los franceses, que más desunidos no podían estar, y no solo en dos bloques, en un montón de grupos distintos. Y la guerra contra las demás monarquías europeas podía servir de factor de unión
entre todos los franceses, ¿no? Entonces, 150 diputados de derecha, la mayoría girondinos y con este pensamiento. 224 de izquierda. Allí había jacobinos, cordeleros y diputados extremistas o los llamados montañeses, porque ocupaban la parte del edificio de llamada la montaña. La parte de la asamblea, o sea, del lugar físico donde se reunía, no la asamblea ya, sino la convención, que le cambiaron el nombre, ¿no? Y 375 diputados sin ideología definida. La llanura. Ya explicamos qué era la llanura, ¿no? Estos 375 diputados primero apoyaron a los girondinos y luego a los montañeses, se fueron de un extremo al otro. Esto es lo que pasa cuando no se tiene ideología y no se sabe qué hace uno en un lugar así. O sea, ¿qué haces tú en un congreso si no tienes ideas de ningún tipo? O sea, ¿qué haces allí de diputado? Bueno, la Convención Nacional comenzó siendo dirigida por los girondinos y su misión era redactar una nueva constitución, la número 2, que declarara al Estado francés como república esta vez, no como monarquía constitucional, como lo hizo la primera constitución, sino como república. Al rey se le había abierto un proceso judicial para culparle de los intentos contrarrevolucionarios. El 20 de septiembre de 1792, y en contra de los dirigentes girondinos, se le consideró culpable al rey. Vamos, porque lo querían considerar culpable. La monarquía había quedado abolida. El 22 de septiembre se instituyó la República. Los súbditos franceses pasaron a ser ciudadanos. Se sustituyó, esto es de lo mejor, ¿no? Esto es muy divertido. Se sustituyó la era cristiana por la revolucionaria. A mí estas cosas es que me divierten un montón. Se sustituyó la era cristiana por la revolucionaria, quedando abolido el calendario gregoriano establecido en el orbe católico en 1582. Yo por estas cosas no lloro, ¿eh? Yo porque toquen a la iglesia católica, no, eso no me preocupa, más bien me alegra, ¿no? Bueno, se sustituyó la era cristiana por la revolucionaria, quedando abolido el calendario gregoriano establecido en el orbe católico en 1582. El nuevo anuario republicano comenzaba por el año 1, en números romanos, año 1, equivalente a 1793. 1793 era el nuevo año 1. Los años se iniciaban en septiembre en honor a la instauración de la República. Con esto también estoy completamente de acuerdo porque a mí los años siempre, mis años, desde que nací, siempre comienzan en septiembre. Yo no sé qué es la manía de que los años comiencen en enero, ¿no? Esto me parece muy simpático por parte de la sangrienta Revolución Francesa. Bueno, los años se iniciaban en septiembre, en honor a la instauración de la República. Los meses contenían 30 días más 5 al final del año, o 6 si era bisiesto, y llevaban el nombre basado en los periodos climáticos y agrícolas. Estos eran los meses fructidor, vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, termidor y pacidor. Estos eran los meses. El 20 de enero de 1793, y ahora estoy utilizando el calendario cristiano, por escasa mayoría,
la convención decidió la inmediata ejecución del rey. El rey fue guillotinado. Fue el primero de los grandes personajes que pasó por la guillotina. Luis XVI fue guillotinado el 20 de enero de 1793. La guillotina ya existía antes de la Revolución Francesa, pero fue perfeccionada por el cirujano y miembro de la Asamblea Nacional, el doctor Guillotin. La guillotina se impuso como pena de muerte porque les parecía igualitaria. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado, dando final, por lo tanto, a la monarquía constitucional. La ejecución del rey Borbón, porque Luis XVI era un Borbón, produjo el unánime rechazo de los estados europeos. Gran Bretaña, España, Holanda y otros países se unieron a la primera coalición antifrancesa. Como era lógico. Para reforzar el ejército, la convención ordenó en febrero la leva de 300.000 soldados. Y esto produjo el levantamiento del campesinado, revueltas en las regiones más católicas, en las regiones más deprimidas y contrarias a la revolución. No solamente eran contrarios a la revolución los aristócratas y los burgueses, a una revolución, que los burgueses lo que querían era una monarquía constitucional, no habían pensado en una república, pero no eran los únicos que estaban en contra de la revolución. Incluso algunos monárquicos y burgueses estaban a favor. También había campesinos y gente del pueblo llano en contra de la revolución. O sea que no, la cosa no era tan... O sea, los grupos no estaban divididos de una manera a rajatabla, ¿no? Bueno, el principal movimiento campesino armado contrarrevolucionario se produjo en la región atlántica de la Vendée, secundado por monárquicos y religiosos. Pero este primer movimiento armado contrarrevolucionario era de campesinos. Y luego se le unieron, como ya dije, monárquicos y religiosos. La convención quedó dividida y los montañeses fueron consiguiendo poder por el apoyo de los sans-culottes, que deseaban una rápida mejora de las clases desfavorecidas a costa de los ricos aristócratas y grandes burgueses. Era un quítate tú para ponerme yo. Ahora, la convención girondina no pudo resolver los problemas de Francia y aumentó el número de problemas. ¿Qué problemas tenía Francia en ese momento? Cuando era regida por la convención girondina, pues la rebelión de la Vendée y otras rebeliones en otras monarcas, en otras comarcas, la huida de los nobles y de la gran burguesía, la devaluación de los asignados, el aumento de la inflación, las malas cosechas, la falta de víveres, el abuso de los especuladores, las guerras exteriores, todo esto. Todos estos problemas los tenía la Francia donde en este momento regía la convención. Para paliar estos problemas se crearon comités para cada aspecto social y político. Esto de crear un comité para resolver cada problema diferente es muy comunista, siempre ha sido muy izquierdoso esto, ¿no? Pues empezaron a crear comités. En marzo de 1793 la convención instituyó el Tribunal Revolucionario.
para juzgar a nobles, eclesiásticos y cualquiera que se opusiera al nuevo régimen. Y se repartieron por las ciudades los comités de vigilancia y de seguridad general para perseguir, descubrir y castigar a todos aquellos que parecieran contrarrevolucionarios. En abril de 1793, los diputados más extremistas como Robespierre consiguieron formar el Comité de Salud Pública. Esto sí es increíble. Comité de Salud Pública. Llamaron así a un comité hecho para matar gente. Bueno, los diputados más extremistas como Robespierre consiguieron formar el Comité de Salud Pública, dirigido o presidido por Danton, para perseguir, castigar, juzgar y, si es necesario, guillotinar a los contrarrevolucionarios. Y lo llamaron así, Comité de Salud Pública. El gobierno girondino creó la Comisión de los 12, que no vayan a faltar comisiones, ¿no? La Comisión de los 12, que vigilaría y juzgaría a los perturbadores del orden público. Como pueden ver, represión, represión y más represión. Finalmente, el malestar general favoreció a los jacobinos, que tras hacerse con la Guardia Nacional, detuvieron a los girondinos. El 2 de junio de 1793 comenzó la etapa más dramática de la revolución. Ha pasado a la historia como el gobierno del terror. Maximilien de Robespierre, el jacobino más destacado, se puso al frente de la convención y fue quien dirigió el gobierno del terror. Bueno, no puedo evitar recordarme de un dicho: el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Bueno, Maximilien de Robespierre se puso al frente de la convención, es decir, del gobierno del terror, que comienza el 2 de junio de 1793. Robespierre quería transformar la sociedad francesa, que se basaría en los ideales ilustrados y en el radicalismo democrático fundado en la sola razón, dirigida por un Estado centralizado en el que todos sus habitantes fueran iguales en derechos y deberes. Esta era la aspiración de Robespierre, el famosísimo Robespierre. Robespierre intentó sustituir el cristianismo por un culto de Estado dedicado al Ser Supremo. No se sabía muy bien qué Ser Supremo era ¿no? Ahora, eso por un lado, pero para congraciarse con la burguesía, porque es que la burguesía es la que comercia y la que produce, ¿no? Para congraciarse con la burguesía prometió proteger la propiedad individual y perseguir a los causantes de los desórdenes sociales. El Comité de Salud Pública fue el encargado de suprimir los últimos privilegios del clero, la nobleza y la alta burguesía, así como de juzgar y guillotinar a todos los sospechosos contrarrevolucionarios o antirrevolucionarios. En el verano de 1793 se impuso, y así ha pasado a la historia, la dictadura del terror. Mientras tanto, fue elaborada la segunda Constitución francesa, la Constitución del año 1, en números romanos, junio de 1793, en el calendario cristiano. Esta segunda Constitución nunca se implantó, pero ha sido considerada como la más democrática y avanzada. Nunca se implantó, pero ha sido considerada por los estudiosos como la más democrática y avanzada. Recogía el sufragio masculino universal y directo,
el poder ejecutivo debía ser elegido por la Asamblea entre los candidatos de los departamentos. Recuerden que los departamentos habían sustituido a las provincias. Se consolidan los derechos de trabajo, asistencia e instrucción gratuita. La obligatoriedad de la enseñanza primaria. La abolición de la esclavitud y el derecho a la rebelión. Era una constitución de avanzada. La constitución tenía que ser ratificada por un referéndum popular. Esta constitución no resolvió los problemas de Francia. Francia siguió con insurrecciones, problemas, crisis económica, etc., ¿no? Charlotte Corday, seguidora del Club de los Girondinos, asesinó el 12 de julio de 1793 a Marat, líder de los Sans-Culottes. Todo el mundo recuerda el cuadro de Marat en la bañera, ¿no? Que estaba escribiendo algo y tenía una tabla sobre la bañera donde estaba escribiendo y con la sangre cayéndole. O sea, Marat asesinado mientras se tomaba un baño. Marat fue asesinado por Charlotte Corday mientras tomaba un baño. Para los amantes del cotilleo, parece ser que esta mujer primero se hizo amante de Marat y por eso tenía acceso a su casa, etc., ¿no? A causa de este homicidio se desató el Gran Terror. O sea, como ustedes ven, primero, y es que todos estos términos se usan, primero empieza el gobierno del terror, el 2 de junio de 1793, el gobierno del terror, ¿no? Luego, en el verano de 1793, porque esto era casi que primavera, después del gobierno del terror viene la dictadura del terror. Y después del asesinato de Marat viene el Gran Terror. Es decir, el gobierno del terror, la dictadura del terror, el Gran Terror. Y no se queda allí. Bueno, se desató el Gran Terror por parte de los jacobinos debido al asesinato de Marat. Se suspendieron las garantías constitucionales y aumentaron las persecuciones contra todo posible sospechoso antirrevolucionario. En un año, se ajusticiaron en la guillotina más de 35.000 personas. Es una cosa, miles de personas al día. O sea, la guillotina funcionaba, pero bueno, costaba día y noche, paf, 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 cabezas cayendo, ¿no? O sea, en un año, señores, 35.000 guillotinados, incluida la reina María Antonieta y su familia. El primer personaje importante guillotinado fue el rey, luego el primer revolucionario asesinado fue Marat, y ahora le tocó la guillotina a María Antonieta y toda su familia. A su hijo no. La historia del hijo de Luis XVI y de María Antonieta es una historia súper trágica. La contaré en algún otro momento, ¿no? Porque sí, había un heredero y no se lo cargaron inmediatamente, ¿no? Hubiese sido mejor que se lo hubiesen cargado inmediatamente. En este momento era un bebé, prácticamente. Bueno, entonces, en un año se ajusticiaron, repito, más de 35.000 personas, incluida la reina María Antonieta y su familia, varios revolucionarios, los diputados girondinos de la primera convención y Danton y Desmoulins, partidarios de la extrema izquierda, aunque contrarios a la extensión del terror. Es decir, que aquí
cae el segundo revolucionario guillotinado, Danton, de los tres grandes. Marat asesinado, Danton guillotinado. Solo porque era partidario de la extrema izquierda, pero contrario a seguir propagando el terror. El que quería seguir propagando el terror era Robespierre. Y Desmoulins era también un revolucionario muy importante que también fue guillotinado. Como se suele decir, aquí no quedó títere con cabeza, ¿no? Robespierre justificaba la represión como exigencia de la virtud que predicaba. No vaciló en ejecutar, por ejemplo, a Hebert, un destacado líder de los Sans-Culottes y gran admirador de Robespierre y amigo íntimo de Robespierre. También lo guillotinó. Robespierre, a finales de 1793, era denominado el gran dictador. De hecho, lo era. Dominaba todo el ejecutivo y el legislativo, con una oposición casi nula. ¿Quién después de todo eso se iba a oponer? El ejército de 1 millón de hombres, conseguido gracias al servicio militar obligatorio, estaba cosechando triunfos contra las monarquías europeas. Muchos soldados y menos campesinos. O sea, cuando se hace el servicio militar obligatorio, la crisis económica o alimentaria empeora, porque se transforman los campesinos en soldados y la crisis alimentaria de subsistencia empeora. O sea, pasan muchas cosas a nivel político, pero paralelamente la crisis económica cada vez, en estos 10 años, es peor y peor y peor. Y estamos hablando de hambre, no de que no me puedo comprar un suéter nuevo, o sea. La crisis económica, por lo tanto, seguía. Septiembre de 1793. Se dicta la ley del máximum general, que fijaba los precios máximos que podían alcanzar las subsistencias y los salarios. Este fue un intento por acomodar la cuestión económica. Obviamente basado en una economía dirigida, que como bien sabemos hoy en día ha fracasado siempre, ¿no? Con esta ley del máximo general se podía alimentar a la población y al ejército. Pero la burguesía dejó de apoyar al gobierno, se apartó, porque con esta ley no podían producir y comerciar de la manera, ya no había libertad económica, lo cual les hacía muy difícil producir. Robespierre dirigía todo el Estado. En 1794 las crisis políticas y sociales alcanzaron un máximo. 1794 fue un año de unas crisis económicas, políticas y sociales horrorosas. Y mucha gente comenzó a conspirar contra Robespierre. Por eso les digo, el que a hierro mata. El 9 de Termidor del año 2, es decir, en cristiano, el 27 de julio de 1794, repito, 9 Termidor, año 2, esta mucha gente que estaba conspirando contra Robespierre da un golpe de estado. Apresan violentamente a Robespierre, a Saint-Just, otro revolucionario importante, que era el presidente de la Convención Jacobina, y a los partidarios del terror, también los apresan, ¿no? Y sin juicio previo, los guillotinan al día siguiente, incluyendo a Robespierre. Primero muere Marat en la bañera, luego Danton en la guillotina y finalmente Robespierre en la guillotina. Los 3 revolucionarios muertos, los reyes muertos todos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Había guillotina para todo el mundo.
La República de la Virtud de Robespierre había terminado, porque ya Robespierre no existía. Ahora los burgueses de la llanura, esos que no tenían aparentemente ninguna ideología política, desataron una reacción termidoriana. Se suprimió el Comité de Salud Pública. Bueno, esto había que hacerlo, ¿no? Se depuró el Tribunal Revolucionario y algunos de sus miembros fueron guillotinados. Los girondinos y otros regresaron del exilio. Se decretó la persecución contra jacobinos y cordeleros. Y hubo algunos de ellos que fueron guillotinados. Es decir, que ahora estaban dominando la revolución los más moderados. A esta etapa se le llamó el terror blanco. Claro, el terror blanco porque no fue tan drástico como los otros tres terrores, ¿no? Porque al depurar el Tribunal Revolucionario no se guillotinó a todos sus miembros, sino a algunos, a los que se creía responsables de los crímenes, ¿no? Cuando se decretó la persecución contra jacobinos y cordeleros, no fueron guillotinados todos, sino aquellos a los que se consideró que cometieron los crímenes, ¿no? Por esto a esta etapa se le llama terror blanco, pero guillotinados hubo. Se restableció el culto católico, se suprimió la ley del máximum general. Estas medidas produjeron mayor pobreza en las clases populares. Claro, porque ahora en la revolución están los moderados, ¿no? Y los moderados apoyaban ¿a quiénes? A la burguesía. Entonces, estas medidas produjeron mayor pobreza en las clases populares, mientras financieros, los grandes especuladores y los comerciantes amasaban enormes fortunas. Bueno, la inflación y la escasez aumentan debido a las malas cosechas de 1795. Y esto produce levantamientos populares en París y en toda Francia. Estos levantamientos fueron reprimidos por el ejército, al mando de un joven general de artillería llamado Napoleón Bonaparte, triunfador en muchas batallas contra la coalición europea. En 1795, Francia firmó en Basilea la paz con Prusia y España. Y también conquistó las Provincias Unidas, es decir, Holanda y Bélgica, que fueron convertidas en el Estado de la República Bátava. Bueno, viene el fin de la revolución. Como murió Robespierre y la constitución, la segunda constitución nunca fue instaurada, pues se redacta la tercera constitución francesa, que fue un amplio retroceso respecto a las dos constituciones anteriores. Fue aprobada en septiembre de 1795 y de las cosas buenas de las otras dos solo mantenía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el derecho a la propiedad. Todas las demás cosas positivas ya no estaban. Se decidió que iba a haber una asamblea de diputados, o sea, esta constitución creaba una asamblea de diputados dividida en dos cámaras. Una cámara era el Consejo de Ancianos, compuesto por 250 miembros de más de 40 años. Es que en esa época tener 40 años era ser un anciano. ¿Hace cuánto? Bueno, hace como 2 siglos y medio. Bueno, el Consejo de Ancianos, 250 miembros mayores de 40 años cuya misión era aprobar leyes. Y el Consejo de los 500, formado por 500 legisladores, que eran los que elaboraban los proyectos de ley
que luego el Consejo de Ancianos decidía aprobar o no aprobar. El Poder Ejecutivo recayó en un directorio de 5 miembros. Los miembros eran designados por el Consejo de Ancianos, de 10 miembros propuestos por el Consejo de los 500. El sufragio universal fue sustituido por el sufragio censitario, otro retroceso. Pero no se consiguió la paz ni interior ni exterior, ni dentro de Francia ni fuera. Las finanzas seguían mal y las condiciones de vida peor que nunca. Porque claro, mientras te ocupas de redactar constituciones, abrir y cerrar asambleas, convenciones, congresos, cámaras, etcétera, pues no estás produciendo, no estás construyendo el país, estás haciendo política y bueno, las condiciones de vida seguían hacia abajo. Hubo sublevaciones contra el gobierno del directorio. Por ejemplo, la sublevación de la Sociedad de los Iguales, que en años posteriores se hizo muy famosa. La Sociedad de los Iguales, que se sublevó contra el gobierno del directorio, fue fundada por un filósofo comunista llamado Babeuf y por otro personaje intelectual llamado Buonarroti. Bueno, esta Sociedad de los Iguales, debido a denuncias, fue descubierta y el filósofo Babeuf, Buonarroti y otros colaboradores de ellos fueron guillotinados en mayo de 1797. La guillotina seguía usándose. Este movimiento comunitario, la Sociedad de los Iguales, tuvo una gran influencia en la historia del socialismo, comunismo y anarquismo en los siglos XIX y XX. Quizás no pudo influir en el siglo XVIII, pero en los siglos XIX y XX sí. Bueno, porque en el siglo XVIII sus creadores fueron guillotinados. El gobierno del directorio tuvo que volver a la moneda metálica. Y esto produjo deflación, o sea, bajó la inflación, favorecida por las buenas cosechas de 1796 y 1797. En esta época todavía la política y todo dependía de si las cosechas eran buenas o malas. Bueno, el déficit, sin embargo, seguía sin resolverse. Y para pagar las deudas del Estado, los directores recurrieron a banqueros, abastecedores, especuladores, etc. En septiembre de 1797, gracias a victorias obtenidas en el frente a coaliciones extranjeras, se abordó una reforma financiera para reducir la deuda y se reestructuró el sistema fiscal. Francia, que al principio se veía fatal porque una revolución tras otra, una revolución que acababa con otra y con otra dentro del país, y además, o sea, Francia en revolución, en guerra con todos los demás países europeos y además en guerra civil. O sea, la cosa se veía mal, ¿no? Pero Francia continuó conquistando territorios europeos. Y se fundaron las repúblicas hermanas, así las llamó Francia, tributarias, o sea, que pagaban impuestos al Estado galo, al Estado francés. Así, la República Helvética en Suiza, la República Romana en los Estados Pontificios y la República Partenopea en Nápoles. También fueron ocupados por el ejército francés el Piamonte y la Toscana en la península italiana. Es decir, Francia decide hacer una revolución, puertas adentro, y de repente se ve conquistando toda Europa.
En julio de 1798, Bonaparte fue enviado a Egipto para interceptar la colonización inglesa hacia la India. Primero sus tropas ocuparon el noreste africano y ganó la batalla de las pirámides. Pero luego la flota francesa fue aniquilada frente a Egipto por el almirante inglés Horatio Nelson, muy famoso, ¿no? Se formó entonces una segunda coalición antifrancesa, compuesta por Inglaterra, Austria, Rusia, Turquía y el rey de Nápoles, que se encontraba refugiado en Sicilia. En la primavera de 1799, Francia pierde toda Italia y Alemania. Mientras tanto, dentro de Francia, el directorio se encontraba en su fase más baja porque la economía iba fatal, los franceses pasaban hambre y esto evidentemente no hace popular a ningún gobierno, ¿no? El directorio se encontraba en su fase más baja. Sus fracasos, tanto militares como administrativos como políticos, incitaron a que algunos de sus directores, como el exabate Sellés, el vizconde de Barras y Roger Ducos, decidieran recurrir al ejército para resolver problemas del interior y del exterior, pero también del interior. Llamaron nada menos que a Napoleón Bonaparte, el general más prestigioso del ejército francés, recién llegado de Egipto, y de acuerdo con él organizaron un golpe de estado que se produjo el 18 de Brumario del año octavo. Famosísima fecha, 18 de Brumario del año octavo, en cristiano, 9 de noviembre de 1799. El triunfo de este golpe de estado puso fin a la revolución. Se acabó la Revolución Francesa. Se inicia la etapa del consulado. Esto del consulado lo tomó Napoleón, me imagino, de la República Romana. Recuerden que Roma tuvo 3 etapas, ¿no? La etapa de los reinos separados unos de otros y que se comunicaban por caminos. Luego la etapa de la República y finalmente la etapa del Imperio Romano. Roma, toda la historia de Roma es de 3 etapas, ¿no? Y en la etapa de la República siempre había 2 cónsules que eran los que gobernaban. Bueno, esto de llamar al gobierno consulado, bueno, evidentemente venía de Roma, ¿no? Comienza la dominación napoleónica, que bueno, de la que hablaré en el próximo video de esta serie, pero que no sé cuándo lo grabaré porque tengo muchas cosas que hacer. Vamos a hacer un balance. El difícil proceso de los cambios y el alcance y trascendencia de la revolución. Cuando sucedieron los acontecimientos revolucionarios de 1789, los revolucionarios, el tercer estado, no pretendían derrocar a Luis XVI. Solo querían cambiar la monarquía absoluta por una monarquía constitucional o tal vez una monarquía parlamentaria, pero no pensaban derrocar al rey ni prescindir del rey. Los hechos se fueron sucediendo unos tras otros y en diciembre de 1792 se funda o se decreta la República, ¿no? Ahora, esto no estaba en los planes de los revolucionarios. Solo que muchas veces cuando los planes incluyen a todo un país y a millones de personas, uno no sabe lo que estas personas van a hacer. Los planes los planes no coincidieron en lo absoluto con lo que en un principio se pensaba hacer, que era algo mucho más moderado. La Revolución Francesa modificó la demografía. En 1789, cuando comenzó, había 27,6 millones de franceses
Y en 1801, 12 años después, 27,3 millones de franceses. No solo disminuyó la población en 0,7 millones, en 700.000, o sea, la población en 11 años no disminuyó solamente en 700.000 personas, porque en esos 11 años nació mucha gente. La población disminuyó en un número de gente muy grande porque hubo muchísimos muertos en esos 10 años. No solo en la guillotina, en enfrentamientos de todo tipo a lo largo y ancho de Francia, incluyendo las muertes de los soldados franceses en guerra con otros países. Sin embargo, se considera que la Revolución Francesa, hoy en día hay un consenso que considera que la Revolución Francesa tuvo consecuencias muy positivas para el progreso mundial a mediano y largo plazo. Por ejemplo, Robespierre estaba empeñado en imponer un sistema científico en todos los aspectos de la vida. Yo diría que Robespierre era bastante cartesiano, ¿no? Si me permiten, ¿no? Y, por ejemplo, mientras gobernó Robespierre, se racionalizó el sistema de pesos y medidas. Y así se llegó al sistema decimal, que luego adoptó toda Europa y luego también América. O sea, el sistema decimal es un logro de Robespierre y es un logro de la Revolución Francesa, adoptado por el mundo entero. Se creó el sistema centígrado para medir la temperatura y luego lo copió toda Europa y después América también. Claro que uno tiende a hablar más de los acontecimientos políticos, pero Robespierre no solamente tenía la política en mente, ¿no? Lo del sistema decimal es importantísimo, lo de los grados centígrados y ese sistema para medir temperatura también. La Revolución Francesa hizo algo muy importante, acabó con la sociedad estamental que se había establecido a comienzos de la modernidad en Europa, es decir, a finales del siglo XV. A finales del siglo XV se establece la sociedad estamental, que tiene 3 niveles: nobleza, clero y estado llano. Nobleza y clero con todos los privilegios, y el estado llano sin privilegios y sin poder político, ¿no? Esta sociedad estamental ya no daba más, era arcaica. Fue sustituida por la sociedad de clases. Claro, la sociedad de clases luego fue condenada, por decirlo así, por el marxismo. Pero en esa época, cambiar la sociedad estamental por la sociedad de clases fue un avance. La sociedad estamental, por decirlo así, era peor, era menos igualitaria que la sociedad de clases. Un logro de la Revolución Francesa a mediano y largo plazo: la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley. Los regímenes constitucionales que empezaron a surgir por todos lados. La imposición de la soberanía nacional. Los jacobinos se basaron en el contrato social de Rousseau y trasladaron la soberanía nacional, que estaba en manos del rey, al pueblo. Y este es un logro que se extendió por todo Occidente. El interés común se puso por encima de lo privado, del privado, ¿no? Y estas ideas fueron difundidas por toda Europa. Y yo diría que por toda América también. Bueno, este es el video de la Revolución Francesa. Hay otros videos de la Revolución Francesa en este canal, desde otros puntos de vista, ¿no? Este es el segundo video de la Revolución Francesa en esta colección de videos que se llaman Historia Contemporánea 1, desde 1789 hasta 1914, el siglo XIX largo. Seguimos en contacto. Gracias por escucharme y suscríbanse al canal. Gracias.